romántica. Nosotros siempre muy alegres y demás, pero hay temas que merecen también tomarlos con mucha seriedad. Y por eso te pido toda tu atención, porque como cada jueves, este es nuestro segundo jueves, pero como cada jueves, 10:30 de la mañana, quiero que te vayas habituando, porque tenemos un espacio para ti de nombre Enlace Legal. Cortés Veritas Abogados presenta. Es momento de Enlace Legal con el licenciado Óscar Salomón. Efectivamente, me encuentro bien acompañada por el licenciado Óscar Salomón Veritas. ¿Cómo estás, mi queridísimo Óscar? Muy bien, mi querida Una Sonia. semana más de enterarnos de nuestros derechos. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Oye, la semana pasada estuvo muy interesante, bueno. Gustó mucho la sección, Ah, hablamos obviamente de despido injustificado, por ahí anda la información en nuestras redes sociales. Vayan a YouTube, denle una checadita, si alguien tiene ese tema en estos días, bueno, pues entonces seguramente les puede interesar todo lo que dejamos en nuestra capsulita de la semana pasada. Pero hoy día vamos a entrar de lleno con pensión alimenticia. Así es, mi querida Sonia. Fíjate que una de las cosas que más me molestan, te lo voy a decir así con todas sus letras, que más me molestan es que muchas veces los papás prefieren dejar el trabajo antes que dar pensión alimenticia. Es correcto. Es increíble que al día de hoy un papá pueda dejar un trabajo que tiene estabilidad para él y que tiene estabilidad para la familia con tal de no darle un ingreso a su hijo. ¿Qué ocurre? Y abrimos este caminito para empezar con el tema. Pues mira, de entrada decir que la pensión alimenticia, pues bueno, funciona precisamente para evitar este tipo de asuntos que se llegan a dar ya en la práctica, en la vida real. La pensión alimenticia es un derecho que tienen todas y todos los personas que pueden acceder a ella, es decir, menores de edad, personas que están con algún tipo de discapacidad o que son dependientes. Y es muy importante entender que la pensión alimenticia es necesaria requerirla ante un juez, evidentemente, y acreditar dos cuestiones principales, mi querida Sonia. La primera de ellas es la necesidad. La necesidad, cuando se trata de menores de edad, se presume. Obviamente es evidente que un menor de edad necesita los alimentos. Y la segunda cuestión que hay que acreditarle al juez o comprobarles que tienen ingresos el deudor, es decir, esa capacidad económica para estar dando la pensión alimenticia. Y pones un supuesto muy interesante, ¿no? Los casos donde se separan del empleo o inclusive dilapidan los bienes, los venden, los cambian de nombre con tal de no dar esta pensión alimenticia. Otra más de enojo. Sí. Cuando hasta el mismo trabajo se vuelve cómplice, donde Correcto. te voy a reducir en nómina Es correcto. y te doy por fuerita Así es. para que puedas dar menos de pensión. Es correcto, y este tipo de prácticas que desde hace mucho tiempo se siguen dando, hoy en día déjame decirte que ya existen preceptos legales que están precisamente protegiendo a los acreedores alimentarios en contra de este tipo de prácticas. La primera, cuando hay separaciones del empleo, que esa es la muy común, que bueno, renuncié, me despidieron, etcétera, la ley establece que se puede solicitar el embargo del 50% de lo que resulte de la separación del empleo. Es decir, el juez le notifica en este caso al empleador: si esta persona que le estamos emprendiendo una demanda de alimentos te renuncia o lo despides, el 50% de lo que le toque de su liquidación se va a embargar, independientemente de la pensión alimenticia. El segundo, hay altas penas, incluyendo temas inclusive hasta penales, para aquellos en su momento empresas que apoyen o ayuden al deudor alimentario para que no tenga la solvencia, por lo menos de manera formal. Lo que decías tú, reducir sueldos, reducir nóminas, todo eso va en contra de la empresa. De pronto nosotros tenemos un desconocimiento total desde el hecho principal de, bueno, es que yo viví con él, pero nunca me casé. Sí, eso también. ¿Puedo pedir pensión? Totalmente se puede pedir la pensión alimenticia. La pensión alimenticia no está sujeta a un vínculo matrimonial ni tampoco un vínculo de concubinato. Lo que sí es importante es acreditar, por ejemplo, en el caso de los menores, el parentesco. Es decir, que en efecto sea el padre de los niños o la madre de los niños, porque hay que decirlo también. Y eso ahí sí es importantísimo el documento legal, o sea, sí totalmente. necesita forzosamente llevar los apellidos del papá. Correcto, la ley le llama el entroncamiento familiar en español, el acta de nacimiento, donde se verifique que en efecto es el padre o en este caso la madre. Actualmente en nuestro país, por ejemplo,
si es que no quiso hacerse responsable cuando el nacimiento del bebé, ya sabes, el clásico de llegué, le dije que estaba embarazada, dijo que no quería saber nada, pero pues pasaron los años, yo quiero que también me ayude a cubrir esos gastos, escuela y demás. Ya también es válido vamos a hacernos la prueba de paternidad. Sí, hay un juicio que se llama el juicio de paternidad, donde se puede solicitar precisamente ante una presunción de que probablemente sea el padre y no se quiso hacer cargo, se realiza este juicio y se le puede solicitar obviamente a esta persona que se realicen pruebas, en específico de ADN, para verificar. Y la ley, muy interesante, dice que al que no quiera realizarse la prueba hay una presunción de que seguramente es el padre. Entonces hay varios mecanismos legales. Y déjame platicarte algo que inclusive va a ser muy interesante para nuestro auditorio. Todas aquellas pensiones alimenticias, vamos a pensar que la persona crece y dice, bueno, a mí nunca me dieron alimentos. Hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado emitió un criterio muy interesante que dice que se pueden cobrar pensiones retroactivas. O sea, yo como mayor, yo como ya mayor de edad. Correcto. O como menor de edad. Sí. Porque como menor de edad no sé qué tantas posibilidades yo tenga de representarme a mí mismo. Tengo 16 años, claro, en el supuesto, ¿no? Tengo 16 años. ¿Me puedo representar o tiene que ser todavía mi mamá la que vaya y pelee mis derechos? Tengo 16. En este caso tiene que ser obviamente los que tienen la tutela, en este caso la mamá, pero sí existe una representación de tutela legal donde uno puede solicitar, por ejemplo, el Ministerio Público. Yo tengo 16 años, mi padre nunca me dio pensión alimenticia, puedo acceder a la representación de tutela legal a través del Ministerio Público. Sí, porque mi mamá no quiere que pelee, pero yo quiero pelear, es yo correcto. quiero... entonces mira, qué interesante. Realizar. Ahora, ya tengo la mayoría de edad. Sí. Generalmente se nos ha dicho, cuando ya eres mayor de edad, ya no hay responsabilidad ni del padre ni de la madre porque eres mayor de edad. Eso es muy interesante, ese es otro mito, porque déjame platicarte, la ley establece que la obligación de dar pensión alimenticia culmina, en efecto, cuando se tiene ya el título en específico. Escuchen esto, chicos, sobre todo los que están estudiando. Ajá. Pero hay un candado de seguridad que la ley estableció. Esto es siempre y cuando los estudios se realicen de manera normal e ininterrumpida. ¿Qué quiere decir de manera normal? Porque uno dice, bueno, pues voy a la escuela, es normal. No. Pero no le echo ganas. Exactamente. Que no tenga temas de materias reprobadas, años sabáticos, etcétera, ¿no? Inclusive aquí en nuestra cabina se están sorprendiendo, pero... Que dijo, bueno, ya no puedo reclamar nada. Pero bueno, ese es de manera ininterrumpida, ¿no? Porque muchas veces, y así les asesoramos a nuestras clientes, oiga, se va a tomar un año sabático. No, craso error. Para poder seguir percibiendo los alimentos tiene que ser de manera ininterrumpida. Entonces, estos conceptos actualmente de los alimentos ya son muy, pero muy importantes que la gente lo tenga ya, digamos, de común a pie, porque esto ayuda precisamente a poder realizar los derechos tanto de niñas, niños y adolescentes que hoy en día pues están esperando una pensión alimenticia. Oye, ¿y qué ocurre de aquellos papás que pides pensión alimenticia, pero sientes también que al momento de pedir la pensión alimenticia les das la libertad de ellos la convivencia, cuando sabes que no es tan saludable? Claro. ¿Qué ocurre cuando sí necesito la pensión, pero no quiero exponer a mi bebé a la convivencia? Bueno, decir que la pensión alimenticia no está concatenada o sujeta a que te la doy siempre y cuando lo pueda visitar. Hay un juicio en específico que se llama visita y convivencia, que esto es precisamente para aquellos que no tienen la guardia y custodia, que ese es otro tema que un día podemos platicar, que pueden acceder a la visita, pero la pensión alimenticia con guardia y custodia, con visita y convivencia, o inclusive me voy más allá, Sonia, con el tema de la patria potestad, que no necesariamente es parte de la guardia y custodia, no está sujeta a que si lo puedo ver o no. Es decir, uno puede solicitar la pensión alimenticia, está obligado la persona, el padre, a pagarla, y no necesariamente eso le abren los derechos para visitarlo o convivir con él, porque hay casos donde es perniciosa la visita, es decir, lo pone en peligro, es algo que evidentemente es necesario que un juez se pronuncie sobre este tema. Por ejemplo, estamos hablando de un supuesto, un papá alcohólico. Eso es muy común, el alcoholismo crónico social, ¿no? Le llama la ley. Bueno, hay que hacer un juicio para restringir en este caso la convivencia y que de esa manera legal también se le pueda exigir la pensión. Es decir, el padre no puede decir te estoy pagando, entonces tengo derecho a verlo. No, es al revés. Se tiene que obviamente establecer a través de un juicio. De pronto hay algunos recovecos legales o más bien demasiadas dudas porque tenemos el temorcito de que en vez de salir con un beneficio salgamos perjudicados al momento de pedir una pensión. Entonces ustedes nos pueden asesorar, ¿cierto? Totalmente, 100% podemos apoyarles con las mejores estrategias de litigio que tenemos en esta Porque además cada caso llega a tener sus situaciones de diferencia, ¿no? Así es, Sonia.
Entonces, les haces la invitación, por favor, para que se comuniquen con ustedes. Con muchísimo gusto, que por favor nos llamen, y si dicen que nos escucharon aquí contigo, la asesoría jurídica es totalmente gratuita. Naturalmente, ya de ahí lo que nos pongamos de acuerdo en horarios, pues eso ya es diferente. Pero el celular que donde nos pueden contactar es el 2226 78 10 29, 2226 78 10 29. Será un gusto y un placer atenderles, y más si nos escucharon aquí. Ay, pues muchas gracias. Mira, vamos a repetir entonces. Si ustedes tienen alguna duda de este tema o de algún otro, ¿por qué no decirlo? Pero en particular yo creo que es uno de los más álgidos en nuestro país, porque Totalmente. Tristemente, y según las estadísticas, ¿no? Encontramos que en nuestro país hay demasiado papá irresponsable. Demasiado papá irresponsable, ¿no? Nada más dejan su semillita, y lo digo de una manera muy dulce, ¿verdad? Dejan la semillita y gracias, si te vi, ni me acuerdo. Y pasan los años, las necesidades están crecientes de un hijo, evidentemente, y máxime cuando dejan 2, 3 en las familias, ¿no? Entonces, están en su derecho. No solamente es un derecho que tiene que entender la mamá, sino que es un derecho que se tiene que exigir porque es de los hijos. Es correcto. ¿No? Aquí quienes se debe de velar el interés superior es de los hijos. Entonces, si tienen alguna duda, si quieren despejarla, si quieren la asesoría, bueno, pues un especialista de gran renombre en nuestra entidad, y por supuesto bien recomendado por La Romántica, es mi queridísimo Óscar Salomón Cortés, de El Buffet. Cortés Veritas Abogados. Repetimos el nombre. Claro que sí, el 2226 78 10 29, 2226 78 10 29. Será un verdadero gusto atenderles y apoyarles en cualquier asunto. Otro tema de mucho interés, próxima semana, jueves 10:30 de la mañana, en Enlace Legal. Cortés Veritas Abogados es la manera más inteligente de acceder a un asesoramiento jurídico de calidad, con las mejores estrategias de litigio en Puebla.